Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, mi Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Has buscado alegría y paz y no las has encontrado, y nada en este mundo puede hacerte muy feliz. Sientes un vacío muy grande que con nada lo has llenado. Prueba ahora el gran cariño y la ternura de mi Cristo, y verás que todo nuevo será. La vida te será más fácil de llevar, confiando que a tu lado Jesucristo está, y aunque venga lo que venga, su amor te sostendrá. Ven y prueba que su amor es tan real, que por ti dio su gloria, le importó dejar. Vino a ofrendar su vida para así lograr abrir la puerta del cielo para que puedas entrar. El gozo que el mundo ofrece es solo por un momento, alegrías pasajeras y con un triste final. Por el gozo que es del cielo, es glorioso, es eterno. Solo dile a Jesucristo que deseas oír sentirlo, y verás que todo nuevo será. La vida te será más fácil de llevar, confiando que a tu lado Jesucristo está, y aunque venga lo que venga, su amor te sostendrá. Ven y prueba que su amor es tan real, que por ti dio su gloria, le importó dejar. Vino a ofrendar su vida para así lograr abrir la puerta del cielo para que puedas entrar. Les damos una cordial bienvenida a este nuestro estudio bíblico y servicio de adoración de este domingo. La Iglesia Bautista Príncipe de Paz de la ciudad de Morelia, Michoacán, les da la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros, adorando a nuestro Dios. Vamos a orar para dejar el tiempo al estudio bíblico que nuestro hermano David Montemayor nos tiene preparados. Oremos a nuestro Dios. Señor, gracias te damos por este día más. Gracias, Padre, porque tú nos permites estar aquí nuevamente, Señor, adorándote. Gracias porque nos permites estar unidos a través de la tecnología para seguirte adorando, dándote toda la honra y toda la gloria que tú mereces.
Abren nuestros corazones y abre nuestras mentes para que podamos escuchar tu palabra y podamos aprender más de ti, aprender lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. Te pido por nuestro maestro de estudio bíblico, por nuestro hermano David, que tú, Señor, le sigas dando sabiduría y le sigas ayudando, Padre, para que estos estudios bíblicos vayan acorde a lo que tú quieres para esta tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. El segundo viaje misionero de Pablo terminó cuando llega a Jerusalén a guardar la fiesta. Después de un tiempo, parte a Cesarea y de ahí desciende a Antioquía para iniciar su tercer viaje misionero. Recordemos que Pablo visitaba las principales ciudades comerciales, ciudades capitales y colonias romanas. De esos lugares, el mensaje del Evangelio sería llevado a todo el mundo. Si se establecía una iglesia promisoria, Pablo se quedaba hasta 3 años para enseñar y dirigir el crecimiento espiritual de los nuevos creyentes. Posteriormente, cuando se iba, les escribía cartas donde les seguía enseñando y les mostraba el gran amor que tenía por esas congregaciones. En este tercer viaje, al igual que en el segundo, Pablo visitó muchas de las iglesias que había fundado. Mientras Pablo estaba en Antioquía, llegó a Éfeso un hombre llamado Apolos. Hablaba con elocuencia y conocía bien las Escrituras, pero no sabía del bautismo en el Espíritu. Cuando Aquila y Priscila le escucharon, le llamaron aparte y le enseñaron con mayor precisión el camino de Dios. Una vez que Apolo estuvo debidamente preparado, Aquila y Priscila le animaron a ir a Acaya, y le dieron carta de presentación. Y los hermanos le recibieron, y fue de gran provecho para esa iglesia, ya que demostraba con vehemencia, por medio de las Escrituras, que Jesús era el Cristo. Pablo inicia su viaje visitando nuevamente las iglesias de Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde saluda a los hermanos y los confirma en la fe. Después llega a Éfeso. Recordemos que en el segundo viaje misionero, Pablo estuvo un corto tiempo en Éfeso y estaba preocupado porque no había tenido la oportunidad de enseñar a los hermanos adecuadamente. Al llegar a Éfeso, Pablo empezó a enseñar a los hermanos, quienes solamente habían sido bautizados en agua, pero cuando ellos entendieron, fueron bautizados en el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Entonces, Pablo visita la sinagoga, hablando con denuedo por espacio de 3 meses. Pero algunos no creyeron y endurecieron su corazón, por lo que Pablo se aparta de ellos y separa a los hermanos, y empieza a discutir en una escuela de uno llamado Tirano. Aquí estuvo por espacio de 2 años, de manera que los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y Dios hacía muchos milagros por mano de Pablo. Muchos enfermos eran sanados y salían los malos espíritus de sus cuerpos. Algunos judíos, que eran exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús, tratando de hacer lo mismo que Pablo. Había un hombre llamado Esceva, que era jefe de los sacerdotes y que tenía 7 hijos, que eran exorcistas ambulantes, quienes conjuraban el nombre de Jesús e intentaban sacar espíritus de las personas. Pero el espíritu malo no les obedeció
y saltando sobre ellos los dominó, y tuvieron que huir de la casa desnudos y heridos. Esto fue muy notorio para los que habitaban en Éfeso, y tuvieron temor de Pablo y sus compañeros. Muchos creyeron, y los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. El precio de lo quemado era como de 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Después de esto, Pablo se propone que después de recorrer Macedonia y Acaya, iría a Jerusalén, porque ya sentía la necesidad de ir a Roma a predicar. Y manda a Timoteo y Erasto a Macedonia, y él se queda un tiempo más en Asia. Un platero llamado Demetrio, que fabricaba figurillas de templecillos de plata de Diana y las vendía, empezó a ver disminuidas sus ganancias, ya que los que creían en la palabra que predicaba Pablo ya no compraban esas figurillas. Por lo que reúne a otros plateros y los alborota, diciendo que Pablo había apartado a muchas personas y le enseñaba que no son dioses los que se fabrican con las manos, por lo que su negocio está en peligro. Y además, el templo de la diosa Diana se está estimando cada día menos, por lo que la majestad de aquella que era adorada en toda Asia será destruida. Entonces los plateros se llenaron de ira y gritando, «Grande es Diana de los Efesios», se fueron al teatro y tomaron a 2 compañeros de Pablo, de nombre Gayo y Aristarco. Pablo quería salir a defenderlos, pero los discípulos no lo dejaron. Como ocurre siempre en esos alborotos, unos gritaban una cosa y otros otra, y que los que estaban participando estaban confusos y no sabían por qué se habían reunido. Entre la multitud había un hombre llamado Alejandro, que era escriba, quienes los judíos empujaron, y él, tratando de calmar a la muchedumbre, pedía silencio. Todos gritaban que Diana era grande. Cuando por fin logra calmar a la turba, les dice que la grandeza de Diana no está en duda y que cuida a la ciudad de Éfeso, y que los hombres que tomaron no son sacrílegos ni blasfemadores. Que si Demetrio y los artífices tienen algún pleito, que vayan a las autoridades y les acusen, y en legítima asamblea se decida la diferencia. Porque si ellos siguen con el alboroto, pueden ser acusados de sedición, ya que no hay una causa justificada para lo que están haciendo. Después que se calmó el alboroto, Pablo se despide de los discípulos y viaja a Macedonia. Cuando terminó de recorrer aquellas regiones, exhortando a los hermanos, llegó a Grecia, después de 3 meses, y tratando los judíos de causarle daño cuando fuera a Siria, toma la decisión de regresar a Macedonia. En este momento, Pablo se encuentra acompañado por Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tiquio y Trófimo. También Lucas estaba con él. Lucas se queda con Pablo en Filipos y los demás se adelantan a Troas. Pablo y Lucas pasan la fiesta de los panes sin levadura y 5 días después se reúnen con los demás, quedándose 7 días en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba,
alargando tanto su discurso hasta la medianoche. Un joven llamado Eutico estaba sentado sobre una ventana en el tercer piso. Adormecido por el largo discurso de Pablo y vencido por el sueño, se cayó, muriendo de golpe. Entonces Pablo, echándose sobre él y abrazándolo, dijo: «No os alarméis, pues está vivo». Después de partir el pan y comer, continuó hablando largamente hasta el amanecer, y llevaron al joven vivo. Pablo viaja por tierra a Asón, donde sus compañeros lo recogen, y donde se embarca hacia Mitilene. De allí, al día siguiente, llegaron a Quío, y después a Samos, y por último a Mileto. En Mileto, Pablo hace llamar a los ancianos de Éfeso, y cuando llegaron, les dijo que ellos habían visto su comportamiento con ellos, cómo había servido al Señor con humildad y con muchas lágrimas por las pruebas de acechanza de los judíos, cómo ha testificado a los judíos y gentiles. Ahora se dirige a Jerusalén, sin saber lo que sucederá, pero que el Espíritu Santo le ha hecho saber que le esperan prisiones y tribulaciones, pero que de ninguna cosa hace caso, ni estima en mucho su vida, con tal que acabe su carrera con gozo y el ministerio que recibió del Señor Jesús, para que dé testimonio del Evangelio, por lo que sabe que ninguno de los presentes verá más su rostro. Por lo tanto, les invita a que vean por ellos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Les advierte que después de él entrarán entre ellos lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y que entre ellos mismos se levantarán hombres perversos, que tratarán de llevarse a los discípulos. Les pide que trabajen como él lo hizo con sus manos, para no ser una carga a la iglesia. Más bien ayuden a los necesitados y que recuerden las palabras del Señor Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Al terminar, se arrodilló y oró con todos ellos. Y los ancianos, entristecidos, lloraron, y abrazándole lo besaban, y muy adoloridos le acompañaron al barco. Después, Pablo y los que le acompañaban zarparon rumbo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Encontrando un barco que pasaba a Fenicia, se embarcaron y zarparon. Rodearon la isla de Chipre, dejándola a la izquierda, y arribaron a Tiro, porque el barco tenía que descargar. Allí estuvieron 7 días con los discípulos, quienes le pedían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Al pasar esos días, fueron todos a la playa, y después de orar se despidieron, subiendo Pablo y sus acompañantes al barco, zarpando rumbo a Ptolemaida, y los discípulos se fueron a sus casas. Cuando arribaron a Ptolemaida, se quedaron ahí un día saludando a los hermanos, y al otro día salieron rumbo a Cesarea. En Cesarea, Pablo y sus acompañantes visitan la casa de Felipe, uno de los 7 diáconos de la iglesia de Jerusalén, quien tenía 4 hijas doncellas, y en donde permanecieron algunos días. En este tiempo, descendió de Judea un hombre llamado Agabo, que al verlos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: «Así atarán los judíos de Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de gentiles». Al oír esto,
Los que acompañaban a Pablo le rogaban que no subiese a Jerusalén. Pablo responde: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no pudieron persuadir a Pablo, entonces sus acompañantes desistieron y dijeron: hágase la voluntad del Señor. Algunos hermanos de Cesarea también les acompañaron a Jerusalén, donde fueron recibidos por los hermanos con gran gozo. Pablo entró a ver a Jacobo, donde estaban reunidos todos los ancianos, a quienes les contó una a una las cosas que Dios había hecho con su ministerio. Dejemos a Pablo en casa de Jacobo, reunido con los discípulos. La siguiente clase veremos lo que le aconteció en Jerusalén y estudiaremos su último viaje. Dios les bendiga. La Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, le da la más cordial bienvenida a este culto de adoración, hoy 24 de mayo del 2020. Esperamos que sea de gran bendición en sus vidas y del agrado de nuestro Dios. Todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, nuevamente estamos ante ti en esta mañana, en este mediodía, para, Señor, darte toda la gloria y toda la honra que solo tú mereces, Padre. Te doy gracias por cada una de las personas que están escuchando y viendo este servicio, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Padre. Todo esto lo hacemos para darte la gloria. Y Señor, quita los distractores, todo aquello que pueda hacernos voltear nuestros ojos hacia otro lado, para que solamente estemos enfocados en lo que tú tienes que decirnos a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Mateo 8, 23 al 27. Bendiga y les guarde, queridos hermanos y amigos. Una vez más, un gusto poder saludarles y un gozo poder compartir algo de la palabra de Dios en este día de nuestro culto. Gracias a Dios que tenemos nuestra página, nuestro canal también ya, donde podemos, a la medida de lo posible durante la semana, pues volver a escuchar o ver el mensaje. Un gusto a través de este medio saludarlos, aunque yo espero el momento de que va a ser más gusto y más gozo poder estrechar su mano y ver sus rostros, y aunque con algunos de ustedes he hablado por teléfono, pero no se va a comparar, queridos hermanos, en que podamos vernos, darnos un abrazo y esperemos en el Señor que pronto podamos estar una vez más en nuestro templo, ahí en Príncipe de Paz, en el Calvario y en Faro, juntos como familia en Cristo adorando a nuestro Señor. Hoy quiero compartir con ustedes algo acerca del Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo capítulo 8, si usted quiere ir a la Biblia ahí conmigo, ahí en su hogar, donde nos esté siguiendo a través de esta señal, le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 8 y juntos podamos leer los versículos 23 al 27. Mateo 8, versículos 23 al 27. Y la Biblia dice de la siguiente manera: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Nuestro Señor Jesucristo es el Maestro perfecto. Él nos enseña por medio de lecciones en nuestra vida, que nos dejan grandes enseñanzas con un propósito, queridos hermanos y amigos. El propósito de las tempestades, de las dificultades, de las aflicciones, en el plan y propósito de Dios tienen un propósito. Yo puedo creer que es fortalecer nuestra fe y para hacernos también crecer espiritualmente. Muchas veces predicamos de las lecciones que aprendieron cuando nuestro Dios llevó al desierto a su pueblo. El pueblo aprendió a depender de Dios. En el desierto no había vegetación, no había ríos. Y las lecciones que Dios le estaba dando a su pueblo era que podían depender confiando completamente en Él. No les faltó alimento por 40 años que cruzaron el desierto. No les faltó el agua. Y hoy yo quiero que reflexionemos en las lecciones que podemos aprender cuando el Señor Jesús, que ahora ha prometido estar con nosotros todos los días, nos lleva a enfrentar las tempestades que podamos experimentar. Hoy la humanidad, el mundo entero está pasando por una tempestad llamada enfermedad, llamada pandemia, llamada tantas cosas. Una tempestad es violentas precipitaciones acompañadas de rayos, truenos y relámpagos, además de vientos fuertes que agitan violentamente el agua del mar.
Y esta definición va acompañada del Evangelio de Mateo, donde dice en el versículo 24 que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Es decir, que una tempestad no es una simple tormenta, es algo que puede causar temor, que pone en peligro la vida incluso, si no se puede controlar. Yo quiero que pensemos en este pasaje bíblico que hemos leído y podamos pensar sobre las tempestades que podamos enfrentar en nuestra vida. Pero sobre todo, hermanos, ¿qué lecciones de nuestro Señor Jesucristo quiere que aprendamos? ¿Qué lecciones quiere darnos Dios en estos tiempos para nosotros aprender a fortalecer nuestra fe y para hacernos crecer espiritualmente? Primera lección que puedo ver es que hacer la voluntad del Señor no significa una vida sin angustias, sin preocupaciones. Versículo 23 del Evangelio de Mateo capítulo 8 dice, y entrando Él en la barca. ¿Quién es Él? Es el Señor Jesús. Este pasaje nos muestra que fue el Señor quien eligió esa barca. Fue Él quien entró primero en ella y luego los discípulos le siguieron. Ellos no sabían a dónde Jesús iba, pero ellos se subieron a la barca que eligió el Señor. En nuestra vida cristiana tenemos que obedecer también la voluntad de nuestro Señor Jesús. Debemos subirnos en la barca de su voluntad. Debemos seguir a Jesús y no esperar que sea Jesús el que nos siga a nosotros. Los discípulos iban en la barca correcta, iban en la barca con el Señor, iban a donde Jesús había decidido ir. Pero ¿qué pasó aquí? Ellos no esperaban que Jesús iba en dirección hacia una gran tempestad en medio del mar. Nosotros, cuando decidimos entregar nuestra vida a Jesús, en algunas ocasiones podemos escuchar de alguien que pueda decir que Dios nos va a ayudar en todas las cosas, que se van a solucionar todas las cosas. Y es verdad, de alguna manera. Pero el caminar con el Señor no está exento de dificultades. Hoy en día, mucha gente, creyente y no creyente, están pasando por esta tempestad de problemas económicos, algunos con familiares enfermos, otros que no han podido trabajar al 100%. Y podemos saber, hermanos, que el Señor en medio de este tiempo anhela que nuestra fe sea totalmente dependiendo de Él. Tenemos que comprender que ir en la barca con el Señor Jesús es la manera más correcta y más pronta, hermanos, de saber que nuestro destino y nuestro puerto es seguro. Quizás alguien pensará, pero si hago mi voluntad y no sigo a Jesús, igualmente tendré problemas, igualmente tendré aflicciones y angustias. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿O cuál sería la ganancia? Pues la gran diferencia, queridos hermanos y amigos, es que Jesús va con nosotros. El mismo Evangelio de Mateo en el capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, llevad mi yugo. ¿Qué es un yugo? Es alguien que está dispuesto a estar a nuestro lado, a ayudarnos, a no dejarnos solos, a alguien que no está ausente de nuestras dificultades, a nuestro Padre Celestial que siempre está atento a nuestras oraciones. Esa es la gran diferencia, hermanos. Aquellos que no saben a quién clamar, a quién orar, a quién recurrir. ¿Por qué el Señor Jesús permite entonces que enfrentemos esas grandes tempestades en nuestra vida? Yo lo puedo ver aquí de una manera muy bonita que tocó mi corazón. En el versículo 24 dice, y aquí que se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, y subraya el hermano y en su Biblia, pero él dormía. Yo creo que el Señor Jesús en medio de este tiempo quiere que aprendamos, hermanos, que nosotros podemos experimentar su paz en nuestro corazón, sabiendo, hermanos, quién está en nuestra barca, quién está en nuestra vida, a quién hemos invitado en nuestro corazón para que sea nuestro Señor
y nuestro Salvador, nuestro amigo fiel, como dice el himno. Yo no sé, al ver este pasaje, qué imagen usted pueda ver, donde dice que el Señor dormía, aun cuando las olas eran grandes, cuando había truenos, cuando había una gran tormenta. Qué imagen tan maravillosa debe haber sido esa, al ver cuando la tempestad azotaba la barca. Pero fíjense, ver al Señor durmiendo tranquilamente en la barca. Es un gran ejemplo de la paz que solo Dios puede dar en nuestro corazón. Uno de mis salmos favoritos es el Salmo 3. Y el salmista expresa también con toda su confianza en Jehová, en el Señor, diciendo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me haces ¿qué? Dormir y despertar tranquilo. El salmista estaba experimentando persecución. El Salmo 3 tiene un título donde dice que su hijo lo andaba persiguiendo. Un ejército lo iba siguiendo. Y dice: me voy a acostar y me voy a dormir y voy a despertar, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Yo imagino también a los amigos fieles del rey David, a su guardia, viéndolo dormir y ellos decir: nos está siguiendo un ejército y quieren matar al rey y ya están cerca. Y aquí el rey David durmiendo tranquilamente. Esa es la paz, hermanos, que los que hemos creído en el Señor y que a través del caminar cristiano, del caminar con el Señor, podemos aprender que en la tempestad, en la tormenta, en las dificultades, hermanos, en la enfermedad, podemos experimentar la paz del Señor en nuestra vida. Todos sabemos que el Señor Jesús hizo una promesa. Allí en San Juan 14:27, ustedes la pueden buscar conmigo. La palabra de Dios dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe nuestro corazón, hermanos. Puede parecer fácil decirlo. Los discípulos del Señor Jesús, allí había pescadores de experiencia: Pedro, Juan, Santiago. Pero aún ahí dice la Escritura que ellos tuvieron miedo. Versículo 25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, con signos de expresión, sálvanos que perecemos. La única manera, hermanos, o la única forma de experimentar la paz del Señor es vivirla personalmente. Es cuando estamos en medio de las tormentas de la vida, cuando el Señor Jesús nos recuerda: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y eso va a hacer crecer nuestra fe. El Señor quiere que en este tiempo complicado nosotros crezcamos espiritualmente, aprendamos cada vez más a depender del Señor. La semana estaba viendo algunas noticias y algunos en Estados Unidos, inmigrantes que les estaba yendo muy bien de otras naciones, no eran americanos, eran de Sudamérica, y estaba llorando una que habían muerto sus padres, y ella expresaba, dice: todo el dinero y todas las cosas han perdido el valor y el significado. Estamos pasando un tiempo complicado en el mundo, en nuestro país, en nuestro estado, pero aquí, hermanos, yo quiero que nosotros, con nuestra fe en el Señor, podamos experimentar su paz en nuestro corazón. El mismo apóstol Pablo, que pasó por muchas adversidades, ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos dice que él experimentó una paz que sobrepasaba todo entendimiento, porque es una paz que viene de Dios. El apóstol Pablo no experimentaba la paz de los bienes económicos que tenía, de sus títulos que pudiese tener. Como decía este inmigrante que estaba llorando, que se había quedado huérfana, ella tenía su paz en el sueño americano, en muchas cosas materiales, tenía estabilidad. Pero el apóstol Pablo y la Biblia nos recuerda, hermanos, hoy, que cuando nuestra paz, hermanos, viene de Dios, es algo, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que aun cuando nosotros veamos las situaciones complicadas de la vida, Dios nos recuerda, hermanos, que está cada día de nuestra vida a nuestro lado.
Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es nuestros pensamientos? Que ahora mi paz, ahora mi confianza y mi esperanza no está en lo que yo pueda tener. Ahora mi paz descansa en las promesas que vienen de parte de Dios en la Biblia. Y yo sé que Dios no miente, yo sé que Dios no falla. Ahora mis pensamientos están en que Dios es mi sanador, dice Números. Yo sé que Dios es mi proveedor, decía Abraham cuando estaba allá en el monte Moria. Dios proveerá, Jehová Jireh. Esa paz, hermanos, viene cuando yo conozco las promesas y el carácter de Dios que no cambia. Es una paz que viene de meditar las promesas de Dios y sus maravillas. Por eso, cuando tengamos que pasar por la tempestad, hermanos, yo creo que el Señor Jesús, que prometió estar con nosotros, quiere que experimentemos, no en la vida de otros, no, personalmente, hermanos, en nuestro corazón, en quién hemos confiado, quién es nuestra roca fuerte, quién es nuestro Salvador. Dios le tuvo que recordar a su pueblo a través del profeta Isaías algo que se les estaba olvidando. Y Dios usa al profeta Isaías para recordarles en quién estaba su salvación. Y ahí en Isaías capítulo 26, si usted quiere ir conmigo a la escritura, yo espero que también se guarde este pasaje en su corazón, hermano, amigo, hermana. Dice la palabra de Dios en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz, porque en ti he confiado. Yo espero, hermanos, que nosotros aprendamos la lección en estos tiempos. En quién hemos puesto nuestra confianza, en quién confiamos. Que no nos soltemos de su mano. Que cuando nos volvamos a reunir, cada uno de nosotros podamos dar testimonios de viva voz al hermano Aurelio, a la hermana Betty, al hermano Alejandro, al hermano Mauricio, que Dios nos sostuvo en nuestro trabajo y aún sin trabajo no faltó el pan en nuestra mesa, que aún un poco enfermos Dios nos dio con la paramedicina, que alguien extendió su mano, que no faltó pan, abrigo en nuestro hogar. Dice la palabra de Dios que los pensamientos que están en el Señor, Él guardará nuestro corazón. Y dice Isaías que nosotros podemos confiar en Él. Algo también que puedo ver aquí en el versículo 25 de Mateo 8, dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Yo creo que el Señor Jesús, en esa ocasión a sus discípulos, pero también a nosotros, quería que ellos pudieran experimentar el poder de Él y lo que el Señor Jesús podía hacer personalmente en aquel que cree. Los discípulos del Señor ya lo habían visto hacer en capítulos anteriores del 8. Ellos habían visto ver al Maestro regresándole la vista a los ciegos, ya había sanado a algunos leprosos, ya había levantado a algún paralítico. Pero ellos no eran ciegos, ni paralíticos, ni leprosos. El Señor Jesús quería que sus discípulos experimentaran sus maravillas, no solamente que las vieran en otros. El Señor quería que reconocieran que el único que les podía ayudar en esos momentos era Él y nadie más. Y es una lección muy importante, hermanos, para nosotros. Nosotros yo creo que podemos decir de viva voz, hemos experimentado su amor, su cuidado, su poder. Algunos hermanos han salido a carretera, Dios les ha guardado. Y podemos decir, el Señor ha sido fiel. Otros están empezando nuevos proyectos en estos tiempos difíciles. Ellos no están tapando el aire, con un moro ellos están haciendo, ¿verdad? Con ese aire, un generador. Nosotros, hermanos, también podemos experimentar su poder y sus maravillas cuando estamos convencidos que Jesús está en nuestra vida.
Varios de los discípulos, les mencionaba anteriormente, eran pescadores de experiencia, conocían el mar, pero en esa tempestad de nada servía su experiencia, de nada servía su conocimiento del mar. Su única esperanza era Jesús. A través de los diarios, de las noticias, de televisión, hemos visto cómo esta enfermedad no respeta lo económico. Pobres, ricos, de todas nacionalidades, color de piel diferente, ha actuado por igual. Estos pescadores podrían haber dicho, pues nosotros sabemos cómo capotear este temporal. Pero gracias a Dios que ellos acudieron a Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ellos no lucharon con sus propias fuerzas, con sus propias capacidades. Dice el versículo muy claro, Señor, con S mayúscula, Señor, sálvanos, que perecemos, dirigiéndose al Señor Jesucristo. La única esperanza para ellos, y yo creo que también para el que cree, es Jesús. En las tempestades de nuestra vida, de nada sirven los títulos, les decía, o de poco nada puede servir el dinero en ciertas complicaciones, en ciertas enfermedades, en ciertos problemas de soledad de las familias. Yo he escuchado de familias que están dispuestas a dar mucho dinero porque sus hijos cambien. Yo en esta semana he visto llorar algunas visitas que he tenido o que he hecho llorar personas. ¿Cuánto no darían por recuperar otra vez su familia? Económicamente o materialmente hablando. Se han dado cuenta que muchas de las veces las posesiones materiales no pueden solucionarlo todo. Tenemos que reconocer que la única esperanza está en Cristo Jesús. Y es una lección muy importante, querido hermano, hermana, amigo. Que usted y yo depositemos toda nuestra confianza y nuestra seguridad en el que todo lo puede, en el Señor Jesús y no en otras cosas. En el versículo 26 de este mismo pasaje de Mateo 8, donde dice ahí Jesús calma la tempestad, dice la Escritura, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. La palabra original de teméis es la palabra griega deilos, significa cobarde. El Señor Jesús no quiere que sigamos siendo cristianos o creyentes cobardes. La misma Escritura dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valor y de dominio propio. Dominio propio quiere decir que me puedo contener de ciertas cosas sabiendo quién pelea por mí, sabiendo quién va a actuar en mi favor. Pero tenemos que comprender que la valentía solo se pone a prueba en los momentos de dificultad. Y es ahí donde el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo en quién estaba poniendo su fe, en quién había sido instruido Timoteo por su madre y su abuela en la fe correcta en el Señor Jesucristo. Ahí en 2 de Timoteo 1:7, usted puede ver en la Escritura, él le tuvo que recordar o aconsejar, ¿verdad? Como pastor joven a Timoteo, y el apóstol Pablo, que quería mucho a su discípulo, le recuerda quién estaba en la vida de Pablo, quién estaba en la vida de Timoteo, y ahora también quién está en nuestra vida y de todo aquel que pone su confianza en el Señor. En segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es ahí, hermanos, donde nosotros podemos comprender que el valor, hermanos, se pone a prueba en los momentos de la tempestad. Cuando la barca de nuestra vida está en medio de la tempestad, de las dificultades, de las pruebas, tenemos que recordar quién está en nuestra barca, quién está en nuestra vida, quién está en nuestra iglesia, quién prometió estar en medio de 2 o 3 cuando se reúnen en su nombre.
¿Quién es? El Señor Jesús, el vencedor. Yo creo, hermanos, que aún falta para pasar la tempestad, aunque ya en otros países hemos escuchado noticias alentadoras. En nuestro país han dicho algunas fechas, han dicho, y pues no, parecen que no llega. Si nosotros estamos sintiendo, hermanos, algunos más que otros, que la tempestad arrecia, recuerde esto, hermano. El Señor Jesucristo quiere mostrar su poder en usted y en mí personalmente. Y Jeremías pues nos da la clave para orar y saber a quién dirigirnos. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Yo he visto en la Biblia que nosotros tenemos un Dios cercano, un Jesús como amigo. Dice la Escritura que Él nos va a responder, que podemos confiar, que no estamos solos con nuestras dificultades, con nuestra soledad, con nuestras luchas. Él está con nosotros. Y a través de esa promesa de Dios, cuando pasamos y el Señor Jesús está en nuestra barca, poder sentir esa paz que aún les decía del Salmo 3, el gran rey David pudo experimentar. Que nosotros, hermanos, podamos acostarnos, podamos dormir y podamos despertar confiados de que el Señor está con nosotros. Pues seguimos adelante, hermanos, sigamos orando por la salud de nuestro hermano Eduardo. Le extrañamos el jueves en nuestro programa, aunque él hace todo porque siga adelante las transmisiones. Hay que seguir orando por la salud del hermano Alejandro y su familia. Hay que seguir orando, hermanos, unos por otros. Yo agradezco mucho sus oraciones en favor de la familia pastoral, hermanos. Créanlo que es lo que nos ha respaldado. El Señor ha extendido su mano en favor de nosotros como familia. Y ayer en una visita con una hermana de aquí llorando, estábamos orando y empezó a orar de gratitud. Decía, Dios, pastor, me ha dado más de lo que puedo comerme o de lo que merezco. Y era una oración, estaba llorando de gozo. Decía, este tiempo, hermano, pastor, dice, no me ha faltado nada. Y aún pudo compartir con nosotros algo de su corazón que nos compartió para la familia. Yo creo, hermanos, que las oraciones que hacen en favor de nosotros, el Señor las escucha y el Señor las está respondiendo, hermanos. Gracias, hermanos, que oran por sus pastores, que oran por otros pastores, que oran por los misioneros, como se oró el jueves, y créanlo, hermanos, el Señor escucha y el Señor responde. Dios les bendiga y les guarde, hermanos, y haga resplandecer su rostro sobre ustedes, sobre su familia, sobre su hogar, sobre sus hijos y sobre sus nietos. Y con el favor de Dios, nos vemos el jueves para nuestro culto unido de oración, con todo el corazón y nuestra fe de que el Señor Jesús va en nuestra barca y que cualquier tempestad, el Señor Jesús la puede calmar. Dios les guarde, Dios les bendiga. Muy bonito que sea allí un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí.
Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, o el creyente fiel con él ha de morar. Llegándose a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Les damos las gracias por haber estado aquí con nosotros y queremos hacerles la cordial invitación para que el día jueves esté nuevamente con nosotros a las 7 horas de la tarde en nuestro servicio de oración. Jueves 28 de mayo a las 7 en nuestro servicio de oración los esperamos. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias porque tú nos permitiste poder escuchar tu palabra, nos permitiste aprender más de ti, de tu palabra, y también, Señor, porque usaste grandemente a nuestro pastor, al hermano Daniel, para que traernos ese mensaje tan necesario a nuestras vidas. Gracias, Padre, por todas las bendiciones recibidas a través de este culto, a través de este servicio de adoración. Te pido que te quedes con cada una de las familias de nuestra iglesia, con cada una de las familias que estuvo escuchando este servicio de oración, de adoración, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.